Muy bien, bienvenidos estudiantes, profesores, público en general de la comunidad politécnica e invitados fuera de la politécnica. Gracias por asistir en esta mañana, tomarse este tiempo para asistir a este conversatorio. Quisiéramos contarles quiénes organizamos este evento y el motivo de este evento. Organizamos y está auspiciado por tres grupos. El primer grupo es del Departamento de Ciencias Sociales de aquí de la Politécnica Nacional. El segundo es del PoliGB, Poligrupo Bíblico, que pertenece aquí a la Politécnica, un grupo reconocido oficial, un club. Y el tercero es la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. El motivo de este conversatorio es para poder generar espacios de diálogo, escuchar opiniones acerca de temas muy controversiales, muy interesantes en cuanto a ciencia y fe. El semestre pasado, si algunos tuvieron la oportunidad de asistir, realizamos ya un conversatorio en cuanto a esto y creímos necesario que es muy oportuno poder tener más tiempo para escuchar a diferentes ponentes y su pensamiento y su criterio acerca de estos temas. Entonces quisiera dar paso al magíster Juan Pablo Ochoa. Él pertenece al Departamento de Ciencias Sociales. Él tiene su masterado es en Ciencias Sociales con una mención en Estudios Políticos y también nos quiere dar una breve introducción. Bueno, gracias, buenos días a todos. Bueno, me parece interesante que se haya planteado este conversatorio a partir de, justamente desde el Departamento de Ciencias Sociales, el Grupo de Estudios Bíblicos de la Politécnica Nacional, y también me gustaría mencionar que esta iniciativa también parte de la Cátedra de Filosofía de la Ciencia, que está enmarcada dentro del Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, el tema en sí planteado, ciencia y fe, creo que puede llevar a muchas reflexiones al respecto de qué es la ciencia y qué es la fe en términos generales, ¿no? Entonces, generalmente se ha planteado la idea de que hay una contradicción entre ciencia y fe que son antagónicas y no necesariamente es así, ¿no? Yo creo que habría que establecer primeramente la idea de la fe dentro de, filosóficamente entendido tal vez desde un etos justamente, este etos simbólico, si se quiere, a partir de, en el mundo occidental que se plantea en la antigüedad, ¿no? Donde en cierta medida la idea de la fe politeísta estaba enmarcada también con las pretensiones científicas de los filósofos de la época, ¿no? Unos que cuestionaban justamente esta fe politeísta y otros más bien que se enmarcaban también dentro del marco de la fe, digamos, de lo establecido dentro del orden sociopolítico que asumía a la fe como una forma de dominación también. Es importante entender ahora que se habla mucho también de la ciencia, ¿no? De qué es esto de la ciencia, y sobre todo en esta universidad justamente la idea de la ciencia está muy presente, ¿no? Está muy presente, entonces habría que plantearse también esta división entre ciencia y tecnología, porque muchas veces se confunden estos o se los ponen en el mismo nivel ambos ejes, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante plantearse la idea de qué es ciencia y más o menos creo que desde las ciencias sociales, bueno, entendemos la ciencia básicamente como una interrogante, como una interpretación que obviamente está cargada de muchas subjetividades dentro de la escuela filosófica de la teoría crítica, de la escuela de Frankfurt, no una escuela filosófica de la posguerra. Entonces habría que entender también las distintas directrices dentro de las distintas disciplinas de qué es lo que se entiende como ciencia, ¿no? Por otro lado, creo que es importante entender también, bueno, por un lado, qué es la filosofía de la ciencia, entender justamente esta interpretación y esta reflexividad en torno a la ciencia, y por otro lado, la ciencia filosófica, si se quiere, donde todos estos cuestionamientos, estas interrogantes en el mundo antiguo o en el mismo Renacimiento, incluso esta parte creativa de la ciencia, ¿no? Esta parte innovadora, incluso imaginativa, que se ha ido perdiendo sobre todo a partir de la fuerte irrupción de la Ilustración, ¿no? A partir de la fuerte irrupción de la Ilustración en el siglo XVIII y el enciclopedismo, donde la ciencia entra en un plano más bien reduccionista y que se complica más del panorama en el siglo XIX con el positivismo, que es una corriente muy fuerte y que lamentablemente en los países del tercer mundo, o en nuestro caso latinoamericanos, no nos hemos podido desprender en la academia de
de esta corriente positivista, ¿no? Y creo que habría que reflexionar en torno a la ciencia desde una perspectiva antropocéntrica, como de otra forma se plantearon los filósofos de la antigüedad, y también como se plantearon los renacentistas, ¿no? Un poco de vincularle a la ciencia, al arte, a la filosofía, ¿no? A la historia. Entonces creo que es importante eso, ¿no? En un momento donde la idea de la ciencia más bien se vende como un mito para salir del subdesarrollo, y hemos visto que esto no ha sido así, ¿no? Sobre todo en el tema de los países periféricos o en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido también habría que ver, bueno, cuál es esa necesidad verdadera de las sociedades en función de la ciencia, en función de la tecnología, y por otro lado también ver qué es lo que ocurre con esta noción de la fe, ¿no? Incluso en la actualidad, actualmente en Ecuador tenemos un partido político que se llama FE, Fuerza Ecuador, ¿no? Liderado por Dalo Bucaram. Entonces creo que esto de la fe también ha sido muy manipulado en unas formas maniqueístas en la política, donde vemos que distintos actores del populismo radical, ya sea de derecha o de izquierda, en ese sentido han manipulado la idea de la fe, reduciéndolo también, ¿no? En función de una creencia y un discurso vacío, ¿no? Y creo que en cierta medida, y respetando ese ethos que mencionaba en el principio, que muchos habitantes, en este caso de la sociedad ecuatoriana concretamente, lo tienen, ¿no? Porque de una u otra forma esta sociedad sigue siendo mayoritariamente cristiana, católica, en un gran porcentaje. Entonces creo que no necesariamente eso se pelea con la idea de ciencia, pero también habría que ver, bueno, en qué consiste esa... Yo creo que esas serían interrogantes un poco a discutir aquí, ¿no? ¿Cuál sería esa idea de la fe, ¿no? Creo que eso, básicamente. Ok, muchas gracias por esta pequeña contextualización. Y de manera inmediata quisiera pasar a presentar a los ponentes que hemos invitado en esta mañana. Por un lado tenemos al doctor Miguel Pinto. El doctor Miguel Pinto es actualmente profesor y director del Instituto de Ciencias Biológicas y del Museo de Historia Natural de la Escuela Politécnica Nacional. Ostenta una licenciatura en Biología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 3 maestrías de universidades estadounidenses y un doctorado de investigación del Museo Americano de Historia Natural y de la Universidad de Nueva York. Hasta el año pasado, el doctor Marco era miembro investigador de postdoctorado de la institución Smithsoniana en Estados Unidos. El doctor Pinto es un experto en tripanosomas y los orígenes de la enfermedad del Chagas. Sus estudios están dirigidos a entender lo siguiente: las asociaciones evolucionarias de los mamíferos con sus parásitos y agentes infecciosos, y la biogeografía y diversidad y evolución de mamíferos neotropicales. Fue parte de un equipo de 7 científicos que descubrieron una nueva especie entre los olingos, el olinguito, que habita los bosques nublados del occidente de los Andes del Ecuador y de Colombia. ¿Sí? Entonces, el doctor Miguel Pinto ha venido en esta mañana como un ponente con la contraparte de una postura no cristiana, tal vez, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos a Josué Olmedo. Josué Olmedo tiene 39 años, es doctor en odontología de la Universidad Central del Ecuador en el año 2000, diplomado en pedagogía universitaria de la Universidad de Guayaquil en el año 2007, es magíster en ciencias bíblicas del Regent College en Canadá en el año 2010, y también realizó un curso avanzado de educación continua. Anteriormente era un diplomado, esta educación en juventud, sociedad y América Latina, en Quito, en la Escuela de Comunicación Flaxo en el 2011. Ha publicado un ensayo que se denomina La participación de los y las jóvenes en el sistema político, en visiones sobre política latinoamericana, en Aflaxo en el 2011. Tiene 20 años de experiencia en el ejercicio de la pastoral juvenil universitaria en la comunidad de estudiantes cristianos del Ecuador, donde actualmente se desempeña como su director nacional y ejerce también la odontología. Ok, entonces hemos tenido esta pequeña contextualización acerca de lo que es la ciencia, un poco ya nos explicó, también acerca de lo que es la fe, y quisiera que ahora podamos pensar en estos. Vamos a desarrollar 2 preguntas a lo largo de todo este conversatorio, y la primera es esta necesidad de un creador. Entonces, en base a estas afirmaciones que yo les voy a contar, quisiera que ustedes nos puedan contar su opinión o su posición. En nuestros días,
Cuando hablamos del origen de la vida, tal vez podemos pensar en nuestras mentes en Darwin y su teoría acerca de la evolución de las especies, siendo esta ampliamente aceptada y corroborada por diferentes investigaciones en algunos campos científicos. Pero recientes hallazgos en algunos campos como la astrofísica, biología, astronomía y cosmología parecen haber cambiado la manera de pensar por parte de la comunidad científica, al poder encontrar que la vida parece estar ligada a una serie de causas. Por ejemplo, al ver los valores numéricos de determinadas constantes fundamentales de la física, como por ejemplo el número pi, la constante de Planck, la velocidad de la luz, entre otras, Francis Collins, un genetista, afirma que si cualquiera de estas constantes se moviera por tan solo una parte en 1.000.000, el universo no sería lo que hoy es. Esto y otros argumentos más han llevado a pensar que la probabilidad de que se origine vida sin un agente creador se vuelva más pequeña. Tan pequeña que incluso Richard Dawkins, en su libro The God Delusion, acerca de la evolución, escribe la siguiente frase: tuvimos suerte. ¿Podría ser que la teoría fine-tuning o ajuste fino nos diga algo más acerca del origen de la vida? ¿Sería necesaria una mente que haya ajustado todos los factores con una precisión tal que hayan causado la vida en nuestro universo? ¿O simplemente nos encontramos en el efecto de un azar en nuestro universo que dio paso al origen de la vida? En base a estas afirmaciones, entonces la pregunta para empezar este conversatorio sería: ¿cuál es su posición, cuál es su postura, su opinión con respecto al origen de la vida? ¿Y cuáles son los argumentos que la respaldan? Entonces no sé quién quisiera empezar. Hay mucha amabilidad y eso es bueno. En un acuerdo hace 2 meses habíamos ya dicho que el primer expositor iba a ser usted. Ignoraba del acuerdo, pero me someto al acuerdo. Muchas gracias. Voy a estar pendiente del tiempo por acá. ¿Cuál es su posición con respecto al origen de la vida y cuáles son los argumentos que la respaldan? Buenos días, una vez más agradezco su presencia e interés en este tema y es un privilegio compartir este panel con el doctor Miguel Pinto, uno de los científicos más prometedores de nuestro país. He sido invitado a este segundo conversatorio para primero describir mi posición respecto al origen de la vida y los argumentos que la acompañan. He sido invitado a este conversatorio como quien sostiene una cosmovisión cristiana acerca del asunto y es desde esta perspectiva o posición que voy a responder desde mi área de experticia, que son las ciencias bíblicas. Voy a empezar por una versión resumida de mi respuesta. De acuerdo a la cosmovisión cristiana, el origen de la vida y el origen de la humanidad son fruto de la creación intencionada de Dios. Uno de los argumentos que sostienen esta declaración es que Dios mismo ha dado a conocer este hecho a la humanidad a través de un texto sagrado, la Biblia. Otro de los argumentos que sostienen esta declaración es que descubrimientos de cómo funcionan varios aspectos de la naturaleza en varias disciplinas científicas, como la biología, astronomía, cosmología, física, bioquímica, parecen despertar la pregunta de si verdaderamente todo lo que conocemos es fruto de una evolución al azar. Hasta ahí la versión resumida de mi respuesta. En los minutos que me restan intentaré sustanciar un poco más lo afirmado. De acuerdo a la cosmovisión cristiana, el origen de la vida y el origen de la humanidad son fruto de la creación intencionada de Dios. Así nos lo relata el texto de Génesis en sus 2 primeros capítulos. Y realmente son 2 relatos. Algunos aquí presentes estarán familiarizados con los mismos, a los que no, les animo a que los lean. No hay tiempo suficiente como para explorarlos en detalle ahora. Pero, desde la cosmovisión cristiana y desde estos 2 relatos se señala lo siguiente. Estos relatos afirman que el origen de la vida y el origen de la humanidad son fruto de la creación intencionada de Dios. La vida y la humanidad tuvieron un inicio. Eso es lo que se señala. No pretenden estos relatos dar detalles científicos de los mecanismos de este origen. El asunto queda allí abierto. Estos relatos se elaboran con el propósito de animar la fe y la moral de un grupo humano en aquella época que estaba experimentando opresión y desarraigo. Por lo tanto,
El relato tiene la función de estimular la imaginación y la emancipación de este grupo humano, para que ciertas convicciones empiecen a desarrollarse. Ejemplo, otro mundo es posible, no el de la explotación que estamos experimentando. Somos seres humanos creados con dignidad, no somos esclavos de tal o cual imperio. Entonces, estos relatos no pretenden solamente contestar preguntas existenciales que surgen en ciertas situaciones de comodidad y ocio. Estos relatos están pensados para grupos humanos que están experimentando opresión. Tercero, estos relatos afirman la dignidad de la vida humana y del resto de la creación. En este sentido, también afirman el trabajo humano. Todo emprendimiento, toda intervención amigable sobre el resto de la creación es bienvenida. En estos relatos, los seres humanos administran la creación, cultivan la tierra, crean. En los relatos de la época, los seres humanos, relatos de la época diferentes a los del Génesis, los seres humanos, por contraste, son creados para aliviar el trabajo de sus dioses y alimentar a estos dioses. En estos relatos, más bien, son imagen de Dios que administran la creación. Estos relatos afirman también que este mundo es ordenado, inteligible y de sistema abierto, no es un sistema cerrado, es decir, abierto a las posibilidades de transformación. Y aquí hay una gran coincidencia o continuidad con las ciencias exactas o naturales en cómo miran el mundo, con la posibilidad de ser estudiado y explorado. Estos relatos tienen una nota polémica también, entre teísmo y politeísmo, entre la palabra de Dios que crea y los rituales religiosos de la época que intentan limitar, entre una visión positiva del mundo versus una visión caprichosa e incluso mala de este mundo. ¿Sí? Este es un apretado resumen de lo que dicen estos relatos que animan la cosmovisión cristiana sobre el origen de la vida y de la humanidad. Como podrán imaginar, tienen siempre un efecto profundo cuando son leídos e interpretados en grupos humanos bajo hostilidades políticas, religiosas, militares o de cualquier índole. Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero por qué creer esto? ¿Por qué hacer uso de estos relatos del Génesis en mi vida en particular? Y quiero citar el trabajo de dos personas. Una, Alistair McGrath, un irlandés, doctor en ciencias, en biofísica molecular y teólogo, quien aboga por una relación entre la ciencia y la religión que facilite a los seres humanos desarrollar múltiples mapas de la realidad que a su vez faciliten elaborar una vista panorámica de la vida. McGrath afirma que vivimos en un mundo complejo y usando solo una herramienta para elaborar un sentido coherente del mismo no hace justicia a este propósito. Se apoya también en el trabajo de una filósofa quien afirma que para las preguntas más importantes de la vida humana un número diferente de herramientas conceptuales es necesario y usarlas obviamente a la vez. La sola ciencia no va a abastecer nuestro entendimiento del mundo. La sola fe religiosa no va a abastecer nuestro entendimiento del mundo. Necesitamos de ambas y más herramientas. En este mismo sentido, Vinod Ramachandra, persona de Sri Lanka, doctor en ciencias en ingeniería nuclear, también un teólogo, afirma que la descripción de eventos físicos necesitan ser ubicados siempre en una matriz más amplia de relaciones e intenciones humanas. No podemos vivir solamente de explicaciones científicas de ciertos fenómenos. Ramachandra dice, si alguien en nuestra casa pregunta, ¿por qué hierve el agua?, uno podría responder, lo cito, porque la presión del vapor se ha igualado con la presión atmosférica. Pero uno también podría responder, porque estoy preparando café. Esta segunda respuesta asume que la primera es verdad, pero la ubica dentro de una matriz más amplia de relaciones e intenciones humanas. Esa es mi primera respuesta. Es estos textos que animan esta cosmovisión cristiana acerca del origen de la vida, y también he intentado argumentar muy brevemente por qué potencialmente podríamos hacer uso de aquellos. Muchas gracias.
buenos días. A diferencia del doctor, yo no tengo preparado un texto, así que esto va a ser realmente un conversatorio. Primero, por favor, alcen la mano. ¿Quiénes son religiosos aquí? ¿Tienen algún tipo de fe? ¿Algún ateo? Eso, chévere, gracias. Bueno, entonces, sí, evidentemente, yo soy agnóstico. Bueno, soy ateo, crecí en un hogar católico y después en mi adolescencia, cuando cursaba estudios en un colegio católico, la religión no era suficiente para responder mis preguntas. Entonces, en ese punto estoy de acuerdo. La fe no es suficiente para responder las preguntas que tenemos sobre el mundo. Pero sin embargo, en la ciencia encontré muchas respuestas y la ciencia sí da respuestas sobre los fenómenos del universo. Y ahora, ¿qué mejor que el fenómeno que el origen de la vida en el universo, ¿cierto? ¿Por qué hay vida en el mundo? Entonces, hay una tendencia, que no es tan agresiva dentro de los religiosos, que ellos tienen esta idea de una evolución teísta. La evolución teísta nos dice, la evolución sí existe y todo se puede explicar por la evolución, excepto el origen. Entonces nos dicen, hay un Dios y este Dios puso la semillita y de ahí todo comenzó. Entonces hay prominentes pensadores que piensan que esa es que les satisface esa explicación, pero usualmente estos pensadores ya llevan varios siglos de muertos. Ahora tenemos evidencia directa, tenemos evidencia experimental de que la vida por sí sola pudo haberse originado. Les cuento un experimento de los años 50, donde un bioquímico de apellido Müller tenía esta idea, ¿no? ¿Cómo se originaron los primeros aminoácidos? Las primeras moléculas, la llave esencial para que exista vida. Entonces él recreó una atmósfera inerte, esta atmósfera primitiva que seguramente había en la Tierra, y le puso una fuerza natural que también existía en ese momento, simplemente electricidad, ¿no es cierto? Tormentas eléctricas. Y sus resultados fueron que estas catálisis, estas reacciones producieron aminoácidos. Los aminoácidos se pudieron formar. Y bueno, esto era en los años 50, entonces él guardó sus anotaciones, él publicó un paper muy bonito que les sugiero que vean cuando puedan en la revista Science. Es una carilla ese paper, pero simplemente nos abre la posibilidad de que la vida se autocreó de materia inerte, ¿sí? Por condiciones presentes en la atmósfera. Bueno, y él guardó entonces los resultados de su investigación y guardó los tubitos, ¿no es cierto?, con los aminoácidos que se habían producido en ese experimento. Y bueno, él hizo una carrera exitosa y después ya se murió, y después, bueno, como pasa a todos, ¿no es cierto? Esa es para la vida. Entonces, después unos investigadores dijeron, bueno, a ver, entonces lo que él hizo en realidad fue cierto. Entonces fueron a sus archivos y encontraron estos tubitos con las muestras. Y reanalizaron esas muestras para ver si en verdad estaban esos aminoácidos que Müller había encontrado, muchos más aminoácidos de los que Müller había encontrado. Claro que Müller utilizó técnicas analíticas de los años 50, ¿no? Mientras que estos investigadores ya utilizaron técnicas mucho más refinadas. Entonces, esos descubrimientos, este redescubrimiento de estos investigadores, nos dicen que en realidad, ¿cierto?, nos da mucho más soporte a que la vida se originó sola, sin necesidad de un creador. Y bueno, entonces ya cuando vemos que la vida se origina, ¿qué mecanismo sigue manteniendo esa diversidad y aumentando la diversidad que conocemos? Y eso simplemente es la evolución, ¿no es cierto? Todos hemos oído de Darwin, todos hemos oído de la evolución, pero en realidad las ideas de evolución preceden a Darwin con mucho. Las ideas de la evolución ya estaban en el ambiente. Darwin lo que propuso fue un mecanismo directo al que él llamó selección natural, para explicar de mejor manera cómo se dan los procesos de especiación, cómo aparecen las nuevas especies.
Y bueno, voy a aprovechar estos próximos minutos para hablar un poco de esto, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos, no, Darwin se inventó la evolución, la teoría de la evolución. Pero bueno, esto ya les digo, ya está. Lo que hizo fue proponer la teoría de la selección natural. Entonces, antes de esto quisiera decir, ¿no es cierto? Porque es muy común decir, bueno, la teoría de la evolución, la teoría de la selección natural son solo teorías. Entonces aquí tenemos que ver, si uno ve la definición de teoría en cualquier diccionario, claro, ¿no es cierto? Es prácticamente como algo, como una idea, ¿no es cierto?, que alguien tiene que no está sostenida con evidencia. Simplemente cuando hablamos de una teoría científica, la definición es diferente. Una teoría científica es sí una idea, pero que es respaldada con un montón de evidencia. Entonces, la teoría de la evolución y la teoría de la selección natural están respaldadas con mucha evidencia. Entonces, en esa evidencia obviamente está el registro fósil, ¿no es cierto? En el registro fósil tenemos series muy completas que podemos ver cambios graduales entre los organismos. Bueno, pero entonces para terminar, para hablar un poquito directo sobre, explicarles mejor esto de la selección natural, les voy a poner la misma analogía que utilizó Darwin. Darwin tuvo sus ideas de la selección natural no por los pinzones de Darwin o otras cosas que ustedes han oído, sino un poco sí por las observaciones de las tortugas galápagos en las islas Galápagos. Pero el mayor énfasis que él tuvo fue de su criadero de palomas. ¿Sabían eso, que Darwin criaba palomas? Entonces Darwin tenía estas palomas domésticas y él lograba tener unos morfotipos, es decir, unas palomas con unas características muy distintas solo por cruzarlas. Entonces, si él quería una paloma chiquita, ¿no es cierto?, iba cruzando de cada generación las palomas más pequeñitas hasta que obtenía una más pequeña. Entonces, básicamente esa es la idea. Y esto hemos venido haciendo los humanos por miles de años. Ese se llama el proceso de domesticación, ¿no es cierto? Entonces, un sinónimo del proceso de domesticación es selección artificial. Entonces Darwin tomó ese tema y dijo, a ver, pero esto en una larga escala en el mundo, eso se debe llamar selección natural. Entonces le acuñó el nombre y después puso un montón de ejemplos. Desde tortugas galápagos hasta elefantes y demás. Entonces, un modelo muy elegante para explicar que la vida por sí sola, sin necesidad de un creador, se puede explicar. Gracias. Muchas gracias por esta primera intervención. Hemos escuchado dos posturas y muchas gracias. Solamente quisiera recordarles al inicio, cuando ingresaron aquí al salón, se les entregó una encuesta que nos ayudó mucho la última vez que ustedes pueden llenarla, entonces les animo a que puedan también llenarlas a lo largo del desarrollo del conversatorio. Muy bien, entonces hemos escuchado un poco acerca de esta necesidad de un creador o no necesidad de un creador, y el origen de la vida un poquito, y ahora quisiéramos plantear esta parte del propósito final de la humanidad, de que ¿cuál es nuestro fin aquí? Desde los escritos y datos más antiguos que tenemos de la humanidad, el hombre siempre ha tratado de responder quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. El campo de la filosofía desde los tiempos de Platón se ha visto motivado a tratar de responder de una u otra manera a este cuestionamiento, pero recientemente la pregunta parece haber despertado aún más curiosidad entre los eruditos de las ciencias. Stephen Hawking, en su libro Historia del Tiempo, al exponer una idea de cómo va a terminar todo, dice que hay la posibilidad de que nuestro universo en expansión irá deteniéndose lentamente hasta que todos los elementos que conforman el universo empiecen a acercarse y así volviendo a comprimir la materia en una singularidad espacio-temporal, teoría conocida como Big Crunch, terminando así con la vida como la conocemos. Así también la teología dice que la vida es trascendental, es decir, que existe algo después de lo que estamos viviendo ahora. Tomando en cuenta esto, la segunda pregunta que está siendo planteada, es, de acuerdo a su posición o su criterio, ¿cuál es el propósito final de la humanidad? Cabe recalcar que estas preguntas hemos sacado en base al último conversatorio y en base a encuestas. Entonces, quisiéramos saber su opinión. Muchas gracias. Según su posición, ¿cuál es el propósito final de la humanidad? Según la cosmovisión cristiana, como ya dije antes, la humanidad fue creada para vivir en una relación armoniosa con Dios, con otros y con el resto de la creación.
mientras, en palabras bíblicas, cultiva la tierra, es decir, mientras creativamente elabora productos culturales para seguir sosteniendo y diversificando la vida. Ese es el cuadro que nos da Génesis. Según la cosmovisión cristiana, el propósito primero de la humanidad tiene gran continuidad con el propósito final de la humanidad. Estoy realmente agradecido por el diseño de este conversatorio y la forma en que se plantearon las preguntas, pues nos permite a ambos ponentes hablar sin disculpas y abiertamente desde nuestra posición. Miguel ha dicho, soy un científico, soy ateo. Yo puedo decir, no soy científico, soy creyente. Mi área de experticia es más bien en ciencias bíblicas. Y así como acudí a Génesis para elaborar mi respuesta a la primera pregunta, voy a acudir ahora a Apocalipsis para elaborar la respuesta a la segunda pregunta planteada, mucho más específicamente a Apocalipsis 21 y 22. El gran cuadro que se nos presenta en los últimos capítulos de esta carta es el de la promesa de la renovación total de la creación de Dios. Esto supone que la creación y las criaturas han sido agredidas y se espera algún tipo de solución al asunto. Algunos aquí presentes estarán familiarizados con estos capítulos, otros no. Les animo a que lo puedan leer. Desde este gran cuadro de renovación de la creación entera se apunta a lo siguiente. Primero, se afirma la materialidad del mundo creado, por lo tanto la bondad de la creación. El mundo va a ser renovado, transformado, no necesariamente desaparecido o aniquilado. El cuadro de la renovación del mundo se da a un grupo humano que está experimentando la hostilidad del Imperio Romano en el primer siglo. Esto coincide también con la situación de vida de quienes recibieron los relatos de la creación. No son grupos humanos que, aprovechando un momento de ocio, se están preguntando acerca del propósito de la vida o de su futuro. Son grupos humanos que, por el imperio, han sido convertidos en desechables e invisibles. Todo esto por la lógica imperial romana. El cuadro de la renovación del mundo afirma una vez más la presencia de Dios en su creación, la verdadera comunidad entre los seres humanos, la consumación del trabajo y la cultura humana, la afirmación de la producción de la riqueza y de la elaboración estética en el trabajo humano. El cuadro de la renovación del mundo, al ser promesa, pretende animar la vida de este grupo humano aquí y ahora. Sí, según esta promesa, el imperio no tiene la última palabra sobre la vida y sobre la historia. Entonces, sí, según esta promesa, el imperio romano es temporal y finito. Entonces, esto anima a vivir a la luz de este cuadro de renovación del mundo. Seguir trabajando por un mundo justo, un mundo equitativo, un mundo productivo, un mundo bello. Eso es todo el ambiente que se nos pinta en estos dos últimos capítulos del Apocalipsis. En resumen, el propósito final de la humanidad tiene que ver con vivir en una relación armoniosa con Dios, una relación armoniosa entre los seres humanos y una relación armoniosa con el resto de la creación o con el resto de la naturaleza. En pocas palabras, el propósito final de la humanidad es completar y profundizar su vocación inicial, como ya le he dicho, de relacionarse con Dios, con otros, con el resto de la creación, mientras se sigue administrando y cultivando la tierra. Hasta ahí mi respuesta, que puedo repetir algunas cosas mucho más corta que la anterior. Muchas gracias. Esta pregunta es muy interesante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito final de la humanidad? Y estoy totalmente de acuerdo con la respuesta anterior, solo si es que esta respuesta no tiene nada que ver con Dios, ¿no es cierto? Si es que esa respuesta sale desde su interior, ¿no es cierto? Como sociedad queremos, ¿no es cierto? Todo lo que queremos, ¿no es cierto? Queremos bienestar, queremos vivir bien, queremos dejar un buen planeta para las futuras generaciones, queremos ser felices, y me gustó mucho, ¿no es cierto? Vivir en un mundo bello, lindo, ¿no es cierto? Pero esa es una respuesta, ¿no es cierto?, que tiene que salir de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras sociedades, y no necesitamos un ser superior que nos diga, ahora tú sé y multiplícate y ser feliz, ¿no? O sea,
O sea, ¿cierto? Yo solito, yo sí puedo, por mí mismo decir que sí quiero ser feliz. Entonces, es eso, ¿no es cierto? En este punto tenemos que ver que nosotros, por nuestra capacidad de raciocinio, tenemos un poder enorme para modificar nuestro ambiente y afectar no solamente la vida de otros seres humanos, sino el resto de la vida del planeta. Así que utilicemos ese poder por el bien común y por el bien de nuestro ambiente. Y a mí también me gustan las alegorías y yo no voy a utilizar el Apocalipsis, pero voy a utilizar un cuadro, algo que sí tiene que ver con el Apocalipsis, y es el Jardín de las Delicias. ¿Sí saben de qué cuadro es ese? El Jardín de las Delicias, del Bosco. ¿Saben? Sí. Bueno, les cuento. El Bosco era un pintor del medievo de los territorios que ahora son Holanda. Entonces era un tipo que todo el mundo creía que era muy católico, muy religioso, porque le gustaba pintar virgencitas y otras cosas. Pero él tiene un cuadro, un tríptico hermosísimo que se llama El Jardín de las Delicias. Y ese jardín ahora no está en Holanda, sino está en España, porque cuando España invadió Holanda, lo que hicieron los españoles, bien pilas, fue llevarse las obras de arte a España. Entonces, después con estas obras del Bosco, las pusieron luego en el Museo en el Prado. Entonces, cuando salgan de este conversatorio, o ya ahorita en sus teléfonos pueden buscar El Jardín de las Delicias. Es un cuadro muy lindo, que parece que es un cuadro que va a ser hecho recién en el siglo XXIII, pero hecho en el siglo XVI. Entonces, y es un cuadro, asimismo, tiene tres partes. Una parte es la vida terrenal, lo que pasa, un panel central que es la vida del supuesto jardín del Edén, y un tercer panel del infierno. Entonces, en el panel del infierno están enmascarados un montón de torturas que nosotros pobres vamos a sufrir. Algo así parecido como el cuadro ese bien miedoso de La Compañía, que ustedes sí han visto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Algo así en ese panel, ¿ya? Y dentro de esto digo que tal vez el Bosco no era tan católico que digamos, porque tenía monjas disfrazadas, mejor dicho, chanchos disfrazados de monjas, o curas que están haciendo cosas inmencionables en este conversatorio y cosas así, ¿no? Pero lo bonito es que el cuadro 1 y el cuadro 2, o sea, el panel de la vida terrenal y el panel del cielo, son bien parecidos. Si ustedes ven, no hay un quiebre, es así, un mismo complejo. Solo que en el 1, en el cielo, están los humanos todos felices, y en el panel 1 de la vida terrenal hay un montón de animalitos. Entonces, algo tan bonito. Entonces, esto que me indica a mí personalmente, mi análisis de este cuadro es que el cielo, o sea, ¿no es cierto?, la vida después de la muerte y la vida es una misma, y es nosotros estamos viviendo en paraíso, y depende de nosotros si queremos que realmente se parezca a un paraíso o se parezca a un infierno. Y con eso quiero terminar. Muchas gracias. Muy bien. Hemos escuchado la intervención de nuestros dos ponentes en cuanto a estos dos temas. Yo ahora quisiera dar paso para que cada uno pueda digerir todo lo que escuchó en esta mañana, ¿sí? Pueda recapitular lo que hemos visto y generar preguntas. Entonces tenemos un espacio para preguntas, recordándoles que para la ejecución de las mismas tenemos un ayudante que nos va a estar facilitando el micrófono, o si gustaría solo ponerse de pie y formularle, ¿no es cierto? Entonces podemos empezar con la sección de las preguntas. Entonces vamos a hacerlo lo más equilibradamente posible, ¿sí? En esta sección de aquí, en la mitad, en la de acá. Ok, entonces vamos a ir por ahí. Entonces por acá tenemos una pregunta. Sí. Si es que no alcanza, podría ponerse. Sí, está bien. Entonces, si pudiera mencionar cuál es su pregunta y a quién va dirigida la pregunta de nuestros dos ponentes. Digamos, a los dos ponentes. Muy interesantes sus ponencias, los felicito. Lo que yo voy a decir va dirigido Lo que yo voy a decir va dirigido, digamos, a una reflexión que le he venido haciendo durante años, ¿no es cierto? Porque yo, igual que Miguel, estudié en un colegio religioso, sí, en la Inmaculada, y
empecé, digamos, también a leer la Biblia, porque no es que me encantaba, sino que me obligaban a leerla. Pero poco a poco encontré en la Biblia muchas cuestiones filosóficas, que ha sido mi búsqueda en la vida, ¿sí? Entonces, yo digo lo siguiente. Dentro de lo que es, por ejemplo, lo que dice la Biblia, sí, es muy profundo, es muy interesante, como es muy probable que sean otros libros sagrados, ¿no es cierto? Los libros sagrados tienen unos anuncios, ¿sí? Tanto terrenales como infinitos, que nos van vinculando, ¿no es cierto?, entre lo finito y lo infinito. Pero yo aquí me pregunto a nivel práctico, a nivel terrenal, ¿por qué, por ejemplo, entre los cristianos, ¿sí?, en la época medieval, empezó, digamos, esta lógica del yo conquisto, la lógica de la masacre, ¿no es cierto?, que nos ha llevado a una tierra que, lejos de estar ligada al cultivo, está ligado al destrozo, al aniquilamiento. Entonces, en la práctica el cristianismo ha sido terrible, porque en el medioevo había, por ejemplo, otro tipo de cristianos que fueron los cátaros. ¿Y por qué los cátaros fueron aniquilados? Si los cátaros tenían a nivel ético una dimensión espiritual infinita. Entonces yo digo, bueno, esa es una reflexión que yo me la he venido haciendo durante muchos años, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ocurrió? De acuerdo al criterio del doctor teólogo, ¿qué es lo que ocurrió? ¿En qué momento se da este punto de inflexión en el que el cristianismo deja solamente de ser aquel espacio filosófico de reflexión entre lo finito y lo infinito, deja de ser una religión en la que nos religamos con lo infinito para llevarnos a la masacre? Importantísima pregunta y bien compleja además, ¿no? Como para en breves minutos poder dar un tipo de respuesta al menos satisfactoria. Primero, quisiera conocer su nombre. Yo soy María Elena Cruz, soy profesora de aquí de la Politécnica Nacional de la asignatura de Filosofía de la Ciencia. Por eso les agradezco mucho a los compañeros, especialmente a Eddie Vázquez, que es uno de los que organiza esto, porque es un espacio prácticamente que vincula, ¿no es cierto?, la filosofía con el tema de los María Elena Cruz. María Elena Cruz. Muchas gracias, profesor. Como dije antes, ¿no?, es una pregunta importantísima, bien compleja de poder articularla, porque tiene que ver con un asunto primero humano, y por qué el apego humano a la resolución violenta de los conflictos, y de lo cual los creyentes en general, en cualquier fe, pero también los creyentes en Cristo o en la Biblia, no han escapado de tal aberración, como en algún momento se mencionó. Desde nuestra perspectiva, en un sentido la respuesta es sencilla, espero que no simplista, pero es cuando un creyente ha abandonado este tipo de valores o de convicciones o de compromisos por creer que otras formas políticas, militares, etcétera, etcétera, van a asegurarle algo, ahí es cuando definitivamente estamos perdiendo, ¿no? Ya lo mencionó el magíster Ochoa, ¿no?, al principio en la introducción. Cuando por cuestiones de fe, o mejor dicho, por cuestiones de política, es decir, ganar el poder para organizar a un grupo humano, ¿sí?, intento justificar ciertas acciones a través de la fe, o usar la fe para ganar algunos adeptos, mencionaba específicamente aquí la estrategia de Bucaram, ahí es cuando estamos realmente perdidos. Entonces, mi respuesta, bien incompleta, bastante insatisfactoria, pero creo que también en este sentido sencilla, sin ser simplista, es abandono de este tipo de convicciones. Porque al Señor en quien nosotros creemos y decimos seguir, era alguien que no usó la violencia como una forma de traer solución a los problemas humanos, en un sentido más bien y en una vocación muy única a Él. Jesucristo abrazó esta maldad para consumirla
en sí mismo, muy diferente de coger medios violentos para oprimir a otros. Hasta ahí podría dar un alcance de la respuesta. No sé si Miguel quiere añadir algo también. El tema de la violencia y las masacres es súper interesante, y eso ya está implícito en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza y nosotros no somos los únicos. Nuestra violencia ya está programada en nuestros genes. Si vemos en el árbol de la vida, si vamos una ramita más allá, nuestros parientes más cercanos son dos especies de chimpancés. Tenemos a los chimpancés normales, que son fuertes y grandes y extremadamente violentos. Si ellos tuvieran ametralladoras, ya se hubieran matado entre ellos. Así de fácil. Del otro lado tenemos la otra especie, que se llaman los bonobos. Los bonobos son gráciles, son amables, aparentemente amables. Pero en realidad la principal diferencia es la estructura social. En la estructura social de los bonobos, las hembras son las que mandan. Los machos de todas maneras son agresivos. Pero ¿qué pasa cuando dos machos agresivos se unen y quieren pegarles al resto del grupo? Se unen 10 hembras y les separan a los machos. Y más que nada, les mantienen con una abstinencia sexual. Entonces ningún macho bonobo quiere esa abstinencia, ¿no es cierto? Entonces se comporta bien y sigue las reglas y todo el mundo vive felices. En cambio, ¿qué pasa con los chimpancés? Los chimpancés es un patriarcado donde el más grande y fuerte gana. Entonces los conflictos entre machos son muy frecuentes, y estos conflictos también se desparraman a otros miembros del grupo. También las hembras a veces toman parte en estas peleas. Hay raptos, hay violaciones, hay asesinatos y demás. Imagínense. Lo que explica acá es simplemente las diferencias de las estructuras sociales de estas dos especies. Y claro, nosotros tenemos genes en común con estas dos especies de animales. Ahora la pregunta es, ¿nosotros qué más somos como humanos? ¿Somos más chimpancés o somos más bonobos? Eso ya depende también, la respuesta es de nosotros. ¿Nosotros qué queremos ser? ¿Más pacíficos o más violentos? Con nuestro grado de inteligencia podemos escoger eso. O podemos sumergirnos en una violencia crónica, o podemos ser pacifistas. Entonces, todo depende de nosotros mismos. ¿No es cierto? Sabemos casos de gente muy pacífica que ha hecho cambios estructurales grandísimos de las sociedades. Aparte del ejemplo anterior del innombrable, tenemos a Gandhi, ¿no es cierto? Y tenemos otros casos, ¿no es cierto?, donde los movimientos pacíficos son la respuesta. Entonces, también tenemos matanzas, ¿no es cierto? Es increíble que en pleno siglo XXI cada semana tengamos noticias de matanzas de inocentes. Entonces nosotros escogemos. Ahora tenemos esta capacidad, lo que está acá arriba de los ojos, para ponerlo a en uso. Gracias. Ok, vamos por el sector aquí de la mitad. Vamos a empezar por acá. Ponte de pie, cuéntanos cuál es tu nombre y cuál es tu pregunta. Buenos días a todos, mi nombre es David Sánchez, soy estudiante de aquí de la universidad. Mi pregunta va dirigida a los dos ponentes, quienes agradezco por una conferencia conversatoria muy interesante. Bueno, el método científico es fácilmente refutable, muchas veces ha sido refutado, sin embargo, nos ha brindado a la humanidad algo que es muy importante para el desarrollo de nuevos conocimientos, y es el desarrollo de predicciones, modelos predictivos. Entonces quisiera saber desde su perspectiva del origen de la vida, desde su parte, ¿a qué predicciones nos llevan cada uno de sus modelos? Muchas gracias, Daniel. Vamos a ver si te estoy entendiendo bien por dónde va, ¿no? Porque desde las ciencias bíblicas o desde la religión cristiana no
no puedo decir no existe, y lo que sí puedo decir es no sé, que cuando estoy ignorando la aplicación de lo que tú acabas de mencionar como un modelo predictivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé por dónde más desarrollar la pregunta, a menos que tú me especifiques un poquito más por dónde veo el asunto, no solamente como para hablar así nomás, ¿no? Porque claro, el modelo predictivo tiene que ver con método científico y método científico aplicado a ciertas áreas específicas para el entendimiento de la realidad, ¿no? En un sentido, la misma fe cristiana, en la aplicación de algunos de sus estudios, hace uso del método científico, no sé si necesariamente del modelo predictivo que tú me estás ahorita mencionando, ¿no? Pero puede ser que, más bien, yo soy el que ignora, y si hay este tipo de aplicación, por eso prefiero dejarlo hasta allí, hasta escucharte un poquito más, y también escuchar a Miguel en su respuesta, ¿no? Muchas gracias. Esta es una pregunta muy interesante, ¿no?, sobre los modelos predictivos. Y en biología, ahora más que nada, nos encanta hacer predicciones. Entonces, hay muchas predicciones en las ciencias biológicas, en las ciencias en nivel evolutivo. Lamentablemente, estas predicciones, claro, ¿no es cierto?, mientras más generales, más flojas se vuelven. Entonces las predicciones usualmente se enfocan en procesos muy específicos. Y lo que sabemos, por ejemplo, tenemos muchas variables que tomar en cuenta, y muchas de esas también son difíciles de modelar. Por ejemplo, se me ocurre que, y esto hay mucha investigación atrás de esto, que un fenómeno que es particularmente difícil de modelar son los procesos de extinción natural. Así como las especies se originan, también las especies, si es que no se adaptan a un ambiente, se pierden. Pueden ser estas extinciones causadas por humanos. En ese caso sería muy fácil hacer un modelamiento. Sin embargo, hay extinciones naturales. Simplemente las especies por alguna razón no pueden adaptarse y se pierden. Entonces, los modelos, hay cierto trabajo atrás de los modelos, pero es un área muy interesante, que más investigación se debería hacer esto en la predicción, especiación y extinción y demás. Entonces, sí, es un ambiente muy rico. Yo no sé, por ejemplo, puedes decirme cuál es tu área de interés y más o menos puedo encontrar qué tipo de modelamiento en biología se acerca a eso. ¿Qué te interesa? El modelo evolutivo, ¿qué predicciones nos ha traído? Que, por ejemplo, Darwin puso su teoría de selección de las especies, y basados en eso, actualmente, no basados en experiencia, pero sino actualmente, cuando está llegado a algunos resultados, encontrar lo que pudo predecir Darwin a través de su ponencia. Por supuesto, siempre pasa eso, día a día. Hay cientos de revistas de biología especializadas en evolución, y tú vas a ver que cada una aporta más evidencia para la teoría de la evolución. Uno de esos aspectos, por ejemplo, que tiene que ver incluso con el mismo Darwin. El mismo Darwin, cuando estaba escribiendo uno de sus libros, él había encontrado una orquídea. Bueno, él sabía de una orquídea extremadamente larga, que tenía un tubo floral muy largo, digamos así como el micrófono. Entonces Darwin estaba fascinado por esta orquídea. Él decía, ¿cómo puede esta orquídea ser polinizada? Es decir, ¿no es cierto?, que venga un animalito trayendo el polen de otra orquídea y le fertilice para que esta orquídea produzca semillas, ¿no es cierto? Entonces él tuvo una predicción, algo muy sencillo. Su predicción era, yo creo que el animal que poliniza esta orquídea tiene que ser un insecto con una trompa, con una probóscis extremadamente larga. ¿Escribió eso? Y después el libro salió publicado, Darwin se murió y demás. Entonces, ¿qué pasó después? Años después, un estudioso de los insectos descubre una polilla que tenía una lengua larguísima, y no solo eso, sino que descubrió que esa polilla era la causante de la polinización de la orquídea que Darwin había estudiado. Entonces, mira, estoy hablando de un ejemplo de los 1800. Ahora tenemos, por ejemplo, nosotros unos análisis de selección darwiniana, en donde nosotros vemos las secuencias de ADN y vemos, ¿no es cierto? Tú sabes, ¿no es cierto? Es un conjunto del ADN de letras A, C, D, G.
¿no es cierto? Y distintas combinaciones de estas 4 letras nos producen un mensaje que es transformado en proteínas, que es traducido a las proteínas, y tú sabes, las proteínas tienen distinta función. Ahora podemos modelar cómo se han dado esos cambios y qué cambios necesitamos para cambiar la función de una proteína a la otra. Un área de investigación fascinante, que necesitamos más gente, y por qué no, más ecuatorianos trabajando en eso. O sea, el campo del modelamiento predictivo es muy amplio en la biología, y la evolución no es la excepción. Gracias. Me voy a atrever a articular un poquito más y brevemente sobre tu respuesta, y escuchándole también al doctor Pinto en lo que ha articulado. Sospecho que dentro de las ciencias bíblicas o dentro de la fe no tenemos un modelo predictivo como tal, ¿sí? No es parte de nuestra metodología, porque en general no es metodología científica la que usamos, hay otras metodologías para las aserciones que nosotros hacemos. Pero tomando un poquito de lo que hablé en mis 2 respuestas, no tenemos un modelo predictivo, pero tenemos otro tipo de palabra para eso, que es promesa, un lenguaje bien teológico, que es el que estoy usando en este momento. Y es en este sentido lo que anima nuestro transitar y nuestro peregrinaje como humanidad. Lo había dicho antes, hay una promesa, en un sentido podríamos decir, se predice con mucha seguridad un mundo justo, equitativo, bello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo diría, lo más cercano, por un poquito articular y construir un puente allí con tu pregunta, sería más a nivel de promesa. Pero este tipo de modelo predictivo, y aplicado por ejemplo a extinciones o evolución, la Biblia lo deja abierto para que desde otras metodologías lo definan con propiedad, con la propiedad que merece este objeto de estudio. Eso podría añadir. Ok, vamos por esta sección de aquí, de la mitad, todavía por esta de acá, y vamos a irnos hasta atrás ahora, aquí ya estamos un delante, entonces atrás, si nos ayudas poniéndote de pie, uno de los dos. Esta pregunta va para los dos. Por ejemplo, Pablo acá nos dice que digamos, estudia la Biblia, acá nos dijo directamente que es ateo, ¿no? La pregunta es, a un futuro, digamos en nuestro país, porque en nuestro país la mayoría es cristiana, ¿no? A un futuro, porque acá como trabaja en esto, ¿el Ecuador va a haber más cristianos o es que los ateos están en crecimiento? Yo pregunto eso porque, por ejemplo, yo fui criado en una familia católica, en un colegio católico, y asimismo en busca de respuestas, pues ahora ya no sigo la religión, busco respuestas, y a veces me da más respuestas ver algo científico, me da más respuestas. A eso Lo que me gusta de los conversatorios, primero es que entre los ponentes no hay que darse duro para conversar, es el criterio, ¿no? Es mejor el asunto cuando ha corrido sangre y alguien ganó y alguien perdió. La segunda cosa de los conversatorios es que cuando se abren las preguntas al público, exigen de los ponentes otras áreas, y la pregunta que se planteó tiene que ver más con asuntos sociológicos, realmente, de cómo están compuestas ahora la cultura ecuatoriana. ¿Qué decir? En números, 81-82% de la población en Ecuador se describe a sí misma como creyente en Dios, y en esta versión cristiana, varias versiones de este cristianismo. El más preponderante, el catolicismo. Eso es lo que podría decir. Otro dato, del cual no tengo ahorita información así como dura para afirmar, más a nivel de observación y algunas lecturas, es que definitivamente somos una sociedad mucho más secularizada, por llamarlo de alguna manera, en donde la religión, y particularmente en este marco católico romano, definitivamente sí está perdiendo influencia en cómo todos nosotros formulamos nuestra vida y nuestros valores. Eso es lo que podría decir.
El tercer señalamiento, y es un poquito más ya a nivel de mi área, a nivel bíblico y teológico, es que en últimas, el cristianismo no está interesado en hacerse un nombre para toda la eternidad. ¿Sí? Y estoy hablando ahí con nombres bastante teológicos. Porque la identidad cristiana es una identidad temporal. Lo que Génesis y Apocalipsis nos cuenta es que en Jesucristo vamos a completar nuestra vocación humana, más que vocación cristiana. Lo cristiano es una vocación temporal, finita. Estamos llamados realmente a completar nuestra vocación humana, como seres humanos que hemos sido llamados. Eso podría decir, sabiendo que es realmente un asunto más sociológico en la naturaleza de tu pregunta. Bueno, esa es una pregunta un poco para adivinar, ¿no es cierto?, qué está creciendo más, si los religiosos o los ateos. No podría decir, y en realidad no me importaría cuál está creciendo más, cuál está creciendo menos. Lo que sí me importaría es que haya mayor educación, sea de cualquier grupo, de ateos, de religiosos, pero que el nivel de educación sea mucho mejor, ¿no es cierto? Sería lindísimo ver chicos de escuela elemental, ¿no es cierto?, de escuela primaria, que puedan leer varios libros hasta finalizar su educación el sexto grado, ¿no es cierto? Chicos de colegio que no solo lean, ¿no?, sino que también ya escriban bien. Se han quejado sus profesores de que tan mal escriben los alumnos universitarios. Esa es una epidemia, por ejemplo, este tipo de cosas. Entonces, ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, si la gente, por ejemplo, si la gente lee más, ¿no es cierto?, va a estar expuesta a más ideas, va a conocer más, va a tener mejores fundamentos, y eso no solo le va a hacer bien a la ciencia y a la religión, sino le va a hacer bien a toda la sociedad en general. O sea, ¿cómo es posible que tengamos, ¿no es cierto?, una carencia de cultura política en el país, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese es un resultado directo de la pésima educación a niveles elementales, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que Donald Trump esté a punto de ser presidente de la nación más rica y poderosa del mundo, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, una mayor educación, a eso le apunto. Y yo creo que sí, ¿no es cierto? Aquí estamos, por ejemplo, en este hemiciclo politécnico, aprendiendo más de distintas visiones, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si esto lo trasladamos, ¿no es cierto?, si es que hay más comunicación entre distintos puntos de vista, ¿no es cierto?, y si es que la gente tiene un mejor entendimiento de todo, va a poder tomar mejores decisiones en el día a día en sus vidas. Gracias. Vamos con una última pregunta por aquí atrás. Sí, ponte de pie. Si todos queremos opinar, pero el tiempo es reducido. Después tenemos un momentito para que se puedan sacar personalmente los 10 minutos a conversar con nuestros ponentes. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Quisiera hacer esta pregunta específicamente a Patricio. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. No estoy del todo seguro sobre esto, pero mi papá, que tiene muchos más años que yo, me cuenta que a lo largo de la historia científica, la opinión común que existía hace 50 años era que, no recuerdo bien, me parece que el paradigma se llamaba uniformista, que decía que la Tierra, a lo largo de su existencia, estuvo más o menos con un clima parecido, sin muchos cataclismos, cosas parecidas. Pero hace unos 20 años apenas está cambiando esa opinión y que probablemente hubo un meteorito que extinguió los dinosaurios. Entonces, mi pregunta es, ¿qué garantía tenemos nosotros que la evolución no es simplemente una opinión científica actual que es la más popular y que probablemente en algún futuro sea sustituida por alguna otra teoría, sino que realmente estamos seguros de que la evolución sucedió como pensamos hoy día que realmente sucedió? ¿Qué mejor ejemplo de evolución? Bueno, hay algunos, pero los lobos son muy interesantes. Los lobos es un grupo de mamíferos, obviamente, carnívoros, y tienen varias especies, pero lo que vemos es que están adaptados a distintos ambientes.
Hay, por ejemplo, en el norte de Europa y Norteamérica unos lobos grandísimos, gigantes, ¿no es cierto? Los que salen en Game of Thrones, por ejemplo, ¿no es cierto? Esos enormes, grandísimos. Pero vemos que las distintas poblaciones de estos lobos se adaptan distinto al ambiente. También teníamos poblaciones de estos mismos lobos, de la misma especie, en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. En cambio, esos lobos eran más parecidos a nuestro lobito de páramo, así chiquito, un poquito más grande. Entonces, imagínate, eso es una evidencia directa de la evolución. Las poblaciones de los animales se adaptan, y de todos los organismos, se adaptan independientemente a las condiciones de su ambiente. Entonces, ¿de qué manera funciona la selección natural? Tal vez hay mayor recursos para estos lobos, ¿no es cierto? Hay animales, presas más grandes en las zonas boreales, ¿no es cierto? Hay estos mamíferos, estos venados enormes, ¿no es cierto? Entonces tienen más proteína, ¿no es cierto? Tienen más recursos para crecer más grandes. Mientras que en el sur, ¿no es cierto? Tienen que adaptarse a una dieta diferente, en donde ya las presas son más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que dos lobitos se reproducen y tienen un hijo grandototote que va a comer un montón de comida? Tal vez el ambiente no le va a favorecer. Entonces la selección juega en su contra y los que sí se van a reproducir son sus hermanitos más chiquitos. Lo opuesto pasa en zonas al norte, ¿no es cierto? Donde hay demasiada comida, ¿no es cierto? Entonces los que tienen genes para crecer más grandes van a ser los favorecidos, mientras que los más chiquitos no van a poder competir con sus hermanos. Es más, no van a poder cazar a los animales tan grandes. Entonces, de este tipo de ejemplos tenemos una infinidad de ejemplos. Incluso los seres humanos somos, aunque mucha gente lo ha negado, nosotros todavía seguimos evolucionando. En las últimas semanas, hace 2 semanas, salió un artículo muy interesante que analizaron datos de censos de los Estados Unidos desde más o menos desde inicios de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, ¿no es cierto? Entonces los primeros que les fueron censados son los viejitos, bien viejitos, ¿no? Ahora. Y ellos, entonces estos investigadores les preguntaban, ¿no? Cosas como con quién se casó, qué estudios realizaron y demás, ¿no? Y a ellos y a toda su descendencia. Entonces ellos vieron 2 patrones muy interesantes de la evolución humana. Una, que por ejemplo la edad de reproducción en las mujeres está aumentando, no está disminuyendo. Entonces las mujeres en general tienden a menstruar a una edad mayor de lo que hacían hace varias décadas. Entonces esto, claro, ¿no es cierto? Ustedes podrán aquí poner cualquier explicación que tiene sentido, ¿no es cierto? Tal vez ahora la gente se casa más tarde, tiene hijos más tarde, entonces hay una selección por ese carácter. Hay, en cambio, lo perturbante es que hay una selección, y esto, ojo, ¿no? Estos datos son de Estados Unidos. Hay una selección, al menos en esta muestra de Estados Unidos, a que la gente que más se reproduce es la gente que menos educación tiene. Entonces, imaginen, esas son tendencias evolutivas. Ahora, hay otro estudio también que fue muy famoso y está siendo replicado nuevamente en Facebook. Ya es un estudio de hace más de un año. Era sobre la altura de los humanos, ¿no es cierto? Entonces resulta que ¿dónde eran los humanos más altos? Los holandeses, ¿no es cierto? Entonces hay también estudios también de selección sexual en los holandeses, ¿no es cierto? Entonces le preguntan a un chico, ¿no es cierto? Le presentan fotos de chicas y dice, ¿cuál te gusta más? Entonces les gustan más las más altas. Le preguntan lo mismo a las chicas, ¿cuál de estos chicos te gusta más? Escogen el más alto. Entonces, si ven, hay una dirección de selección hacia la altura. Y eso es evolución. ¿Sí? Entonces, los ejemplos de evolución están en todo lado. Entonces, hay evidencias de evolución en todas las especies. Que satisface el respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Ok, me dicen que te invito por una pregunta más. Vamos por allá atrás. Ya, pasamos así. Entonces, se presente cuál es su nombre y su pregunta. Perdón que me venga para acá, ¿no? Pero un poco explicando, hay algunos de mis estudiantes aquí de la materia de biología. Yo soy profesor en la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria de la materia de biología. Así que aprovechando eso, por eso me adelanto.
y les agradezco a mis estudiantes que hayan venido, ¿no? Pienso que es de interés. Para presentarme, ¿no es cierto? Mi nombre es Marcos Hinche, yo soy amigo personal de Josué y también soy creyente y creo también en la evolución, ¿sí? Así que soy profesor de biología, ¿no es cierto? En mi opinión hay compatibilidad más bien antes que una oposición entre las posturas, ¿no? Pero sin embargo, por temas académicos de interés, ¿no es cierto?, de mis estudiantes, al doctor Miguel Pinto nos mencionó que, de acuerdo a la teoría del origen de la vida, se entiende que las primeras moléculas que se pudieran haber formado con estos experimentos son aminoácidos, ¿no? Mi pregunta sería la siguiente. Por el dogma central de la biología, ¿no es cierto?, que indica que el ADN se transcribe en forma de ARN y luego se traduce en forma de proteína. ¿Y considera usted que pudo ser lo primero las proteínas que se formaron o considera que debía haberse formado antes los ácidos nucleicos? Sí, eso es un tema simplemente por interés académico. Sí, y le agradezco su participación. Muchas gracias. Esa es una pregunta bien interesante, ¿no es cierto? Entonces no tenemos una máquina del tiempo que nos permita irnos millones de años atrás y realmente descubrir esto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer son hipótesis que después puedan ser probadas. Y esto justamente es una dicotomía, ¿no es cierto? ¿Qué fueron primero, no es cierto? El material nucleico, ¿no es cierto?, que nos da los templados para que se formen las proteínas, o primero las proteínas, ¿no es cierto? Entonces ese es así, es algo así como que fue primero el huevo o la gallina, más o menos. Entonces hay una hipótesis muy interesante que está circulando últimamente, bueno, no últimamente, ya algunos años, y se llama la hipótesis de la funda de basura. Así de feo suena esa hipótesis. Entonces nos dice que pudo haber sido los dos procesos simultáneamente, independiente, pero quién sabe, tal vez al mismo tiempo. Entonces, en esto de la funda de basura nos indica que pudo haber sido una estructura como funda de basura, que sea como una célula, pero sin material nucleico, sino solo con proteínas. Y que estas proteínas cada vez iban siendo más compactas. O sea, es decir, que tenía tal vez una cierta porosidad, que entraban las proteínas y no salían las proteínas, solo salían los productos, algo de los productos. Entonces, de esa manera se cree que posiblemente en algún punto estas fundas de basura pudieron haber incorporado también al material genético, y ahí ya haber tenido una primera célula. Lo interesante sería poder replicar, ¿no es cierto?, esto. ¿Qué tan factible es tener una funda de basura molecular que nos permita realmente probar esta hipótesis? Y los estudiantes de ingeniería química son llamados a tratar de probar esa hipótesis. ¿Qué les parece? Averigüen esto de la hipótesis de la funda de basura. Gracias. Okay, muchas gracias por sus preguntas. Sé que muchos están ansiosos de poder expresar sus inquietudes, pero debido al tiempo vamos ahorita a pasar con una intervención final que me ha solicitado de manera muy comedida aquí el magíster Juan Pablo Ochoa. Entonces solamente vamos a escucharlo y a terminar con esta conversación. Bueno, yo creo que más que nada sería bueno agradecer la presencia de todos, agradecer a los ponentes. Creo que es un debate que sigue abierto, un debate entre la idea de ciencia y fe, pero me gustaría rescatar un poco, de recoger algunas cosas que se han planteado, y creo que es el hecho de que creo que personalmente, desde mi interpretación, creo que el tema de la ciencia y la fe no se pelean, como acabó de decir el colega hace un momento, y también es importante reflexionar sobre el hecho de quiénes ejercen el acto de ciencia o el acto de fe, y quienes ejercen somos los individuos o los sujetos que están encaminados en una u otra perspectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entender cuál es la matriz o el contexto sociocultural de quienes están ejerciendo este acto de ciencia y este acto de fe. Y un poco en referencia a lo que decía acá el compañero antes, si es que se va a incrementar o disminuir el número de cristianos, no creo que es o de ateos o de agnósticos o de musulmanes incluso, no lo sé. Entonces, es importante entender cuál es
¿cuál es ese ethos cultural? ¿No? Y a mí me gustaría referirme, porque dentro de la referencia filosófica que se hacía, a un filósofo ecuatoriano, ¿no? Bolívar Echeverría, que es uno de los mayores, una gran interpretación sobre justamente esa lógica que él la definió como el ethos barroco, ¿no? Y ese ethos barroco es justamente lo que conjuga esa tradición indígena que tiene sus representaciones religiosas y de fe, y que en cierta medida se conjugaron obviamente con el cristianismo, y esto lo podemos ver en todas las festividades, ¿no? Que recientemente, ¿no? El Corpus Christi, el mismo Inti Raymi, ¿no? Entonces la fiesta de San Juan. Entonces en ese sentido creo que es importante también tomar esa conciencia, ¿no? De dónde es esa matriz sociocultural desde la cual se ejerce la ciencia o la fe. Un poco, porque también así como la ciencia o la técnica más concretamente y la fe fueron aplicadas como mecanismos de dominación en el proceso de conquista, ¿no? de los pueblos originarios de América, ¿no? Entonces muchos dicen que la cruz abrió el camino a la espada, ¿no? Entonces en ese sentido hay que ir reflexionando también sobre esas condiciones. Aquel colega mencionaba, Miguel, sobre estos estudios, ¿no? Pero que son estudios básicamente que se dan en el primer mundo. Más bien aquí lo que ocurre, por ejemplo, con este mismo ejemplo, ¿no? Que más bien el inicio de la vida sexual, o el inicio, siguiendo el mismo ejemplo, de la menstruación en las mujeres es más temprano. Y más bien, contrariamente a lo que ocurre en el primer mundo, todas las clases sociales tienden, por esa justamente elemento conservador de la tradición religiosa, a esta idea de cásate, procréate y muere, más o menos, ¿no? Entonces, todas las clases sociales tienden a esto. Entonces hay un poco desdice esa idea de lo que ocurre en el primer mundo, donde las clases menos privilegiadas económicamente son las que tienen a una mayor reproducción, ¿no? Entonces yo creo que es importante reflexionar un poco para concluir esto, ¿no? Reflexionar sobre todos estos elementos que se han abierto, ¿no? Y que se han abierto, y es muy interesante que se abra este debate, es muy interesante esta convocatoria, ese interés de seguir reflexionando, y creo que esto debería ser uno de los inicios a un mayor debate interdisciplinario que creo que también necesitamos en la universidad, ¿no? Bueno, eso, gracias. Muchas gracias una vez más a todos los estudiantes, profesores que se han tomado tiempo para asistir acá. Muchas gracias, Josué, muchas gracias, doctor Pinto, por tener el tiempo y disponer para este conversatorio. Y esperamos que en una siguiente oportunidad nos puedan acompañar. No se olviden las encuestas a entregar de la salida, y si tienen alguna cosa que quisieran conversar de manera muy rápida, aquí con los otros ponentes, bienvenidos. Muchas gracias y son...